Amada Iglesia, la lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6. Os invito a abrir la Biblia, Génesis 6 del 5 al 6. Lo tenéis también en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Saltamos al versículo 11, donde sigue diciendo: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 5, y voy a leer los versículos 18 al 19. Romanos 5, 18 al 19, dice así la palabra del Señor: así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, eso es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Padre, queremos alabarte. Queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte por reunirnos en esta mañana en este lugar para oír tu palabra. Pero Señor, también reconocemos que de nada nos aprovecha oír tu palabra sin la ayuda y el auxilio de tu Espíritu Santo. Por eso queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda pasearse en este lugar para inclinar nuestros corazones a la verdad, para darnos, Señor, ojos que vean, oídos que oigan, un corazón humilde, que sea una tierra fértil, Señor, para recibir tu palabra. Padre, glorifica tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén, Iglesia. En este sermón quiero ahondar en la narrativa bíblica de la sociedad anterior al diluvio para ver con vosotros de manera específica la doctrina del pecado. El tema de este sermón es la doctrina del pecado. Lo hago porque es una de las verdades bíblicas que nos resulta más difícil de entender. Oímos hablar de ella, conocemos el lenguaje, pero uno entre mil logra penetrar en su significado y gravedad. Uno entre mil logran penetrar en su significado y gravedad. Supongo que se debe a que el propio pecado es escurridizo, cobarde, mentiroso, y por lo tanto muy difícil de captar, de entender, de ver realmente. Pero la gravedad del pecado en los días de Noé nos sirve para que podamos entender mejor esta doctrina. Acontece como cuando estudias una enfermedad en su estado avanzado, muchos síntomas que se esconden al principio aparecen claros en un estado tardío, cuando ya la enfermedad está a punto de consumarse. Pues bien, este es un momento bíblico clave para entender esta doctrina que sigue aquejando a la humanidad hasta los días de hoy. El hombre de hoy no es distinto al hombre en los tiempos de Noé. Ni tú ni yo somos distintos a la realidad que vamos a describir. Por naturaleza no somos distintos a la realidad que vamos a describir en estos versículos bíblicos. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar la doctrina del pecado? ¿Por qué ahondar en esta verdad? Pues nada, la razón por la que debemos entender la doctrina del pecado es para que podamos reconocer la necesidad del arca. El arca. Dios ha dispuesto un medio de gracia para salvar al hombre. Él ha abierto un camino de salvación. Pero claro, ¿salvación de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Salvar de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Esa es la pregunta. Eso es lo que queremos saber. Queremos saber qué es lo que hace el viejo Noé construyendo un arca gigante donde nunca ha llovido por 120 años.
Eso es lo que queremos entender realmente. Queremos entender qué es lo que hace el Hijo de Dios colgado en un madero. ¿Qué es lo que hace el Hijo de Dios colgado en un madero? Bueno, sin entender la doctrina del pecado, sin realmente penetrar a la profundidad y gravedad de esta doctrina, la cruz será para nosotros un libro cerrado, la cruz será un enigma, una ecuación que no se resuelve, un lugar que no podemos entender. Tal vez podamos entenderlo como un tipo de folclore, como un tipo de tradición, pero nuestro corazón jamás será impactado con la salvación que emana de la cruz, si antes no logramos entender, no con la mente natural, sino por el Espíritu Santo, en qué consiste lo que la Biblia llama el pecado. ¿En qué consiste lo que la Biblia llama el pecado? Y eso es lo que quiero hacer en los minutos que tenemos por delante, empezando ahora mismo. Biblia abierta, capítulo 6 de Génesis. Lo primero que debemos decir al respecto del pecado es que necesitamos la perspectiva de Dios sobre el asunto. La perspectiva de Dios acerca del pecado. Necesitamos, en primer lugar, la visión celestial, que Dios nos otorgue su mirada respecto a esta realidad. Y gracias a Dios, así empiezan los versículos que acabamos de leer. Versículo 5 empieza diciendo, y miró Dios. Y quiero que te detengas ahí. Y miró Dios. Dios es el que está mirando. Saltamos al versículo 12 y vamos a ver que lo vuelve a decir Moisés, y vio Jehová. Y quiero que consideres estas dos realidades. Quiero que veas a Dios mirando, a Dios viendo, a Dios considerando. Porque lo primero que necesitamos para poder entender la realidad del pecado, de nuestro propio pecado, es que la mirada de Dios irrumpa en el alma, que la mirada de Dios pueda penetrar en nuestros corazones y revelar lo que hay dentro. Lejos de la mirada divina, los hombres tendemos a tener una visión reduccionista del pecado, una visión menor de la realidad del pecado, de lo que es. En nuestro tiempo, por ejemplo, que es un tiempo ateo y materialista, lo más común es reducir el pecado a una enfermedad mental. No sé si conocéis eso, un desorden psicológico. Eso es lo que hace el hombre moderno, el hombre de nuestro tiempo. Por lo tanto, al robo se le llama cleptomanía, a la fornicación es una conducta sexual compulsiva, la ira es un trastorno explosivo intermitente, mirad qué nombres más floridos para esconder, ¿no? La incredulidad es ansiedad, la rebelión es depresión y así por delante. Le ponemos nombres de enfermedad a todo aquello que la Biblia llama pecado. Claro, esto nos da la ventaja de no ser responsables del pecado. ¿No es verdad? ¿Cómo puedes tú ser responsable de una enfermedad? En un sentido, es algo que es intrínseco a la realidad y a tu naturaleza, pero hay una trampa. Al mismo tiempo que te quita la responsabilidad del pecado, también te priva de la esperanza del arrepentimiento y la redención. Porque una de las doctrinas más liberadoras de toda la Biblia es la realidad del pecado, que proclama que el mal es un intruso, que el pecado es malo y debe salir de la naturaleza, que no es propio de la creación de Dios. Hermano, la enfermedad es inherente a nuestro estado, ¿no es verdad? ¿Qué podemos hacer con ella? Pero el pecado no. El pecado nos llama al arrepentimiento. Bueno, la sociedad de hoy, que no tiene la luz de la mirada de Dios, reduce el pecado a una enfermedad mental, lo ve como algo interno, subjetivo, psicológico, cuya cura pasa por el consejo terapéutico acertado. Hoy está de moda, ¿no es verdad? La gente es increíble, gasta cientos de euros y hasta miles de euros para ir a este tipo de terapeutas que son los nuevos gurús y los nuevos sacerdotes de una sociedad atea, de una sociedad sin Dios, de una sociedad que ya no entiende en qué consiste el pecado. Por lo tanto, esa es la primera manera en la que reducimos la realidad del pecado. Otro modo de reducir el dilema del pecado es considerarlo un problema social, meramente social. Es la sociedad la que nos corrompe. El problema está en la sociedad. Si tan solo tuviéramos buenos políticos, leyes justas, una buena educación, ciertamente viviríamos en un mundo diferente. De modo que la solución al pecado es hacer la guerra cultural, es cambiar el signo político,
es enfrentar los males estructurales de la sociedad, establecer gobiernos justos y entonces veremos el reino de Dios en la tierra. Entonces todos nuestros males y problemas estarán solventados. Y la religión de nuestro tiempo, una de las religiones más fuertes del hombre moderno, es la política. Hablamos mal de los políticos, pero al final del día tenemos una gran esperanza de que ellos puedan solventar el problema en el que estamos. Ahora, hermanos, todas estas visiones reduccionistas del pecado tienen un poco de verdad. Tienen un poco de verdad. Hay algo de verdad en todo ello. El pecado nos enferma en el alma. Trastorna nuestras emociones, es cierto. El pecado rompe las estructuras sociales. El pecado es una realidad también estructural y social. Pero ninguna de estas respuestas llega a la raíz, ninguna de ellas sana el cáncer, ninguna de ellas llega al lugar donde solo la mirada de Dios, solo el Dios que ve puede llegar, solo el Dios que ve puede sanar, puede restaurar y puede transformar. ¿Sabéis? Solo Dios discierne la profundidad del pecado. Necesitamos su mirada, tú necesitas su mirada, necesitas que la luz del cielo irradie en tu alma de una manera sobrenatural. ¿Para qué? En primer lugar, para ver la profundidad y gravedad del pecado, como lo veremos en el sermón con la ayuda de Dios. Pero en segundo lugar, necesitas la mirada de Dios para dejar de ser impasible ante la realidad del pecado. Dejar de ser indiferente ante ella. Dejar de ser superficial ante ella. Porque tal vez cuando hablamos del pecado, nuestra mayor tragedia no sea tanto no saber en qué consiste, sino el ser indiferentes ante esa realidad. Podemos llegar a un conocimiento adecuado del pecado sin ser conmovidos por él, sin ser confrontados por esa realidad, sin temblar delante de ella. Es increíble, es algo que nos aqueja a todos. He estado considerando que aún los hombres más piadosos en la faz de la tierra, los más piadosos, experimentan o tienden al entumecimiento, al endurecimiento, a la ceguera, si no viven bajo la mirada de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de hombres piadosos que solamente experimentaron la profundidad de su pecado cuando la luz divina irrumpió con poder en sus almas. Tal vez dos casos muy significativos de la Biblia sean el profeta Isaías en primer lugar, que era el hombre más piadoso en su tiempo de Israel, pero cuando entra al templo y tiene aquella visión del Dios santo, del Dios tres veces santo, los serafines alrededor del trono cantando Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Y en ese momento, al ver la gloria de la santidad de Dios, el hombre más piadoso, no el más perverso, el más piadoso de todo el pueblo dijo: ay de mí que soy desintegrado, porque siendo hombre de labios impuros, mis ojos han visto al Rey. Así que quiero que os deis cuenta cómo aún los hombres más piadosos en la faz de la tierra solamente son capaces de ver la gravedad del pecado cuando expuestos a la luz divina. Lo mismo le ocurrió a Job, ¿no es verdad? De quien Dios dio testimonio de que no había hombre como él en la faz de la tierra, pero después de todos los tratos de Dios para con él a través de muchos quebrantos, cuando Dios viene a su vida en el torbellino, lo que hace Job es comer polvo. Él dice: he hablado hasta ahora, ya no hablaré. Callaré delante de ti, me arrepiento en polvo y ceniza. Increíble, un hombre santo, pero que también necesita la luz divina. ¿Qué necesitas tú? Tú necesitas algo que yo no te puedo dar. De verdad, a veces me darían ganas de darlo, pero eso es una herejía. ¡Ay de mí si intentase tocar donde solo el Espíritu puede tocar! ¡Ay de mí! Tú necesitas algo que viene del cielo. Necesitas que la luz sobrenatural de la gloria de Cristo irrumpa en tu alma y tú veas su belleza. Y tú veas su hermosura y su santidad, como lo vio Pablo, Saulo de Tarso, poco antes de llegar a Damasco. Y entonces entendió su realidad. Lo primero y más importante que decimos acerca del pecado es que solo es visible bajo la mirada de Dios. Versículo 5, repito, y vio Jehová, versículo 12, y miró Dios. Y eso, hermanos, es lo que hacemos cuando abrimos la Biblia.
A veces tú puedes preguntarte, bueno, pastor, en términos prácticos, a mí me gustaría que la luz divina irrumpa en mi alma. ¿Dónde me expongo a esa luz? ¿Dónde está el foco que ilumina el alma para ver esa realidad? Bueno, hermano, el foco lo tienes en la Biblia, en la palabra de Dios. Ella es el foco que el Espíritu Santo utiliza para irrumpir en el alma y revelar y declarar lo que hay en el corazón. Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 13, dice, porque la palabra de Dios, fijaos qué interesante, es viva y eficaz, no es muerte, no es inerte, no es incapaz, ella es viva, ella cumple su objetivo, ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y ahora, mirad esto, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la Biblia puede discernir los pensamientos y las intenciones más íntimas del alma. Es algo que solo la Biblia puede hacer. Sigue diciendo la Escritura, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fijaos qué interesante cómo cambia la palabra a su presencia. ¿Por qué? Porque no hay cambio. La palabra y la presencia divina son una misma cosa. Dios viene a nuestras vidas con su presencia mediante su palabra. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Toma nota, a los ojos de aquel delante de quien un día en breve tendrás que rendir cuentas. Hermano, tú no te conoces. Yo tampoco me conozco. Solo Dios nos conoce y necesitamos que su mirada esté constantemente puesta en nuestros corazones. Por lo tanto, ese es el primer punto y el más importante en cierto sentido. Necesitamos la mirada de Dios. Pero cuando la mirada de Dios viene a nuestras vidas, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Él dice acerca del pecado? Bueno, cuando Dios pone su mirada en la maldad del hombre, cuando Él analiza el pecado, lo primero que Él nos dice, tomad nota, es que el pecado es pecado delante de Dios. Tomad nota, esto es bien importante, el pecado es pecado delante de Dios. Versículo 11 leemos, y se corrompió la tierra, sus moradores, la tierra, versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios. Y ahora toma nota, delante de Dios. Estamos ante un problema directamente con Dios. No estamos ante un problema psicológico subjetivo del alma. No estamos ante un problema sociológico, relacional para con nuestro prójimo. Estamos ante un problema claramente teológico, con Dios, directamente con Él. Todo pecado, en último análisis, es una afrenta delante de Dios. Es algo que se levanta en contra de Él. Y esto es bien importante. Parece algo obvio. Sé que cualquiera de vosotros lo podría decir, pero, ¿sabéis? Gran parte de nuestro afán y preocupación por solventar nuestros muchísimos problemas en la vida, voy a decir algo importante, es en el fondo un movimiento de huida de Dios. Huida de Dios. El intento humano por solventar sus problemas el tiempo entero debajo del sol, en realidad es un intento engañoso. Es un intento a partir del cual el hombre está intentando escapar de aquel delante del cual tendrá que rendir cuentas. Y por lo tanto vive la vida entera huyendo, preocupándose de la vida debajo del sol y nunca encarando la realidad como es. Y es que en el fondo todos vivimos delante de Dios. Todos vivimos delante de Dios. Y nuestro problema es con Él. Es con Él que tenemos que solucionar nuestras vidas. Es con Él que tú tienes que ponerte a cuentas. Achacamos nuestros males al esposo, a la esposa, al trabajo, al jefe, a la salud, al gobierno, a la suegra, oh hermanos, y así por delante. Y el tiempo entero hacemos eso en un intento de huida de aquel delante del cual tenemos que dar cuentas. ¿Qué es lo que ocurre cuando la luz divina irrumpe por primera vez en el alma y, wow, por primera vez tú te ves delante de la gloria de Dios y la realidad del pecado de repente se te hace evidente como nunca antes la habías visto? ¿Qué es lo primero que dices? Dices lo que dijo el rey David en el Salmo 51, versículo 4. Salmo que es
engendrado de la confrontación de Natán después del adulterio y el homicidio del rey. Salmo 51:4, David dice unas palabras sorprendentes. Él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mirad la mirada de Dios ahí. ¿Para qué? Para que sea reconocido justo en tu palabra. Tu veredicto referente a mí es correcto. Soy pecador, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tu juicio es santo, perfecto, justo, noble, digno de gloria eres. Ahora bien, esto nos puede dejar un poco perplejos, porque si tú conoces la historia del rey David, tú vas a decir: bueno, pero David pecó contra Betsabé, adulterando con ella. David pecó contra Urías, siendo el artífice intelectual de un homicidio a sangre fría de uno de los 30 valientes que defendieron con su pellejo la vida del rey. David pecó contra toda la nación de Israel, porque era rey, representante del pueblo. Pero daos cuenta cómo en este versículo David reconoce que el pecado es pecado delante de Dios. Y él es capaz de decir: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, yo me preguntaba cómo es posible que un hombre llegue al conocimiento de esta realidad. ¿Cómo puede un hombre realmente decir estas palabras sinceramente? Bueno, repito, solamente la luz de la mirada de Dios puede llevar a un hombre a ver que el pecado es pecado delante de Dios. Solo la luz de su rostro puede hacer que el pecador deje de quejarse de las penas ocasionadas por el pecado o de las razones secundarias o de las cuestiones externas para depararse con su estado delante de Dios. Para verse como una criatura que vive solo delante de sus ojos. Hay un sentido en el que todos y cada uno de nosotros vivimos solamente delante de Él. Y llegará el día, espero que no sea tarde para ti, donde eso se hará evidente, donde estarás solo delante de Él. Por lo tanto, hermanos, lo primero que Dios dice es: el pecado es pecado delante de Dios. Lo segundo que Dios dice cuando Él pone su mirada ante esta realidad es que el pecado es un problema universal, es un problema que afecta a toda la humanidad. El pecado nos iguala, nos pone a todos en la misma barca. Leemos en el texto, versículo 12 del capítulo 6, y miró Dios la tierra, mira qué interesante, miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Y ahora, porque toda carne, y aquí carne es hombre, todo ser humano, ¿vale? Todo ser humano había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, aquí nadie se salva, ni aun uno. Lo vuelvo a repetir, el pecado nos pone a todos en la misma barca. De ahí que nos conocemos tan bien y tantas sospechas tenemos los unos de los otros, porque vemos en los ojos ajenos el mismo mal que corroe el nuestro. Claro. En el otro vemos paja y en el otro vemos viga y en nosotros paja. Pero lo cierto es que todos somos conscientes de que hay un mal real que nos aqueja a todos y cada uno. Así como compartimos la imago Dei, la imagen de Dios, compartimos una profunda corrupción de la cual somos conscientes. El pecado nos iguala, nadie se salva, ni siquiera Noé se salvaba. Es verdad, el texto bíblico va a decir que no era varón justo, perfecto en sus caminos, que caminaba con Dios, pero en el transcurso de las Escrituras vamos a aprender que la justicia de Noé no era una justicia propia, no era una justicia inherente. Noé no nació justo. A Noé lo justificaron por la fe, le dieron un nuevo corazón y por eso él era justo. Pero en sí mismo Noé no se escapa a la regla. Hermanos, solamente hay uno que se escapa a la regla. Hay dos barcas, sí, es verdad. Hay dos barcas en el mundo. Una donde hay justo y el resto pecadores. Pero en la que hay justo hay solo un justo que se llama Jesucristo. Él es el santo. Santo, santo, santo y glorioso es su nombre. Él es hermoso. El más bello de los hijos de los hombres. El resto, hermano. El resto. Somos todos pecadores. Todo. El pecado nos iguala. No queremos decir que el grado de degradación de todo hombre sea el mismo o que los síntomas sean iguales, no es verdad.
Es verdad, hay algunos más en una miseria mayor que otras. De ahí que solemos justificarnos porque siempre hay alguien más miserable que nosotros que nos hace sentir justos, pero sabes, la raíz es la misma. El principio de la enfermedad es igual en ti y en mí. No cambia. En el fondo, si pones la lupa, si ves allá dentro, en nuestra naturaleza adámica y caída, te darás cuenta de que tu corazón es igual al mío. No es distinto. Por eso este sermón te habla a ti y a mí igualmente. Tenemos la misma enfermedad. Todos. No hay justo, no hay santo, no hay puro. Romanos 3, del 10 al 12, dice el apóstol Pablo, citando a los profetas y al salmista, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Mira, lo dice la Biblia, toma nota, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es tan curioso cuando vas a un funeral, ¿no es verdad? Y empiezan a hablar del muerto. Cuando hablan del muerto empiezan a hablar, de verdad, es una persona santa. Después de muerto es santo, ¿no? Pero claro, hay casos tan extremos que hasta llega a sonrojar y te sientes mal, dices, uff. Y si de verdad hablases con el esposo, la esposa o los hijos, tal vez te dirían, bueno, no era del todo así, déjame contarte toda la historia. Porque de lejos todo se ve bien, pero cuanto más te acercas, más te das cuenta de esa corrupción y enfermedad que nos aqueja a todos. El pecado es una realidad universal, aqueja a todo ser humano en la faz de la tierra. ¿Y por qué es importante esta verdad? Tú dirías, bueno, pero ¿por qué tengo que saber que es así? Bueno, tienes que saberlo, y toma nota de esto. Tienes que saberlo porque el principio destructivo que aqueja a la humanidad anida en tu corazón. Anida en tu corazón. Anida en ti, dentro de ti. Es un pecado propio. Y tú me dirás, ¿por qué estás diciendo eso, Pedro? Bueno, porque mira, una de las razones por las cuales somos incapaces de concebir la realidad del pecado es que la vemos en el ajeno, en el otro, en la realidad universal, pero nos es muy difícil, casi imposible. Venga, imposible verla en nosotros. En efecto, Jesús, el único santo, el único que podía hacer un análisis completamente correcto y acurado del asunto, nos advierte sobre el peligro de estar, como dije antes, viendo la viga en el ojo ajeno, cuando y pensando que hay una paja en el nuestro, ¿no es verdad? Y Jesús nos dice, no, tienes que ver que las cosas son al revés. En ti hay una paja, quita la paja en ti hay una viga, quita la viga para poder quitar entonces la paja del ojo ajeno. Así que tenemos que pedirle al Señor, ayúdame a que el único interés de mi vida sea mi pecado. Con eso ya tengo bastante. Sé que hay pecado en mi marido, sé que hay pecado en mi esposa, sé que hay pecado en mis hijos, que me afectan, pero líbrame, Señor, de vivir a partir del victimismo propio de mi sociedad y de mi tiempo. Líbrame, sí, hay muchas cosas que en esta vida me han acarreado mal, pero Señor, recuérdame que el gran mal, el único que a mí me debe interesar, quitar el sueño, hacer temblar, clamar, rogar, es mi pecado. Y cuando eso ocurre y quitas la viga de tus ojos, entonces puedes bendecir a tu hermano, ayudándole a quitar la paja del suyo. Y sí, te acercarás al pecado ajeno, lo juzgarás con precisión, pero lo harás a partir del amor, a partir del perdón y la gracia. Hermanos, el pecado es una realidad universal. En tercer lugar, lo que Dios dice, pecado es pecado delante de Dios, es una realidad universal. Y en tercer lugar, el pecado es definido como corrupción moral por Dios. Corrupción moral. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El texto bíblico dice, el pecado es corrupción moral. Una corrupción que engendra violencia. La palabrita corrupción se repite 3 veces en el texto.
la palabra violencia. 2, versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Mirad, corrupción y violencia. Versículo 12, y miró Dios la tierra y aquí estaba de nuevo corrompida, porque toda carne había de nuevo corrompido su camino sobre la tierra. Y en el versículo 13 al final vuelve a hablar de violencia. Por lo tanto, el pecado, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Vamos allá. El pecado es una corrupción de la naturaleza. Es una corrupción de la naturaleza, de la imago Dei, de esa imagen que Dios nos ha otorgado. Es más que una acción, es más que un sentimiento o un pensamiento. El pecado es una corrupción del corazón del hombre delante de Dios. En la teología reformada esto se le llama depravación total, o prefiero hablar de una corrupción radical, en el sentido de que es una corrupción que nos ha afectado a ti y a mí en la raíz. En la raíz. Nos ha corrompido en la raíz. En cierta ocasión, los fariseos se indignaron con los discípulos de Jesús porque ellos comían pan sin lavarse las manos. Y de ese modo ellos desobedecían la tradición de los ancianos. En Marcos capítulo 7. Jesús entonces se enfadó muchísimo con los fariseos porque en realidad eran los fariseos los que corrompían la ley de Dios y la palabra de Dios para guardar la tradición de los ancianos. Porque ellos solían decir, mira, es ofrenda a Dios, es corbán, todo aquello con lo que yo podría ayudar a mis padres. Si yo tengo un dinero o algo que puedo dar a mis padres, yo digo, no, esto es ofrenda a Dios, esto es corbán, no puedo dártelo porque es ofrenda al Señor. Y de ese modo ellos estaban desobedeciendo el quinto mandamiento, que nos llama a honrar al padre y a la madre. Y por lo tanto Jesús les dice a los fariseos, mira, mis discípulos aquí no son el problema. Es verdad, ellos no siguen estas tradiciones de los ancianos, pero vosotros desobedecéis la palabra de Dios para guardar vuestras tradiciones. Pero sigue Jesús entonces hablando con ellos sobre el verdadero problema del hombre, que no está en lavarse las manos antes de comer. Las manos se ensucian y es verdad, te pueden dar algún virus y ponerte malito, pero no está ahí. En realidad Jesús les va a decir en qué consistían las leyes de pureza del antiguo pacto y a qué querían apuntar desde el principio. Mira lo que dice Marcos 7, 15 y después 21, 23. Jesús les dice a los fariseos y a toda la multitud en este punto, nada hay fuera del hombre. Escuchad, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y ahora versículos 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por lo tanto, si os dais cuenta, Jesús claramente nos habla de una corrupción del corazón. Una corrupción del corazón. Lo mismo que nos habla Moisés en Génesis 6:5 cuando dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que, mirad, de nuevo, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, este es el análisis divino respecto a la realidad del pecado. Jesús nos habla de un problema del corazón. En la visión bíblica del hombre, de los judíos y de la Escritura en general, el corazón es el asiento de toda nuestra personalidad, el lugar donde anidan nuestros amores más profundos, nuestros deseos más arraigados, la voluntad. Todo anida, toda la vida emana de ese lugar. Y Jesús nos va a decir que ese es el lugar que ha sido corrompido por el pecado. De modo que, y ahora ven conmigo, no te duermas por favor. Si el corazón, que es la raíz de nuestra personalidad, está corrupta, todo lo que emana de él está corrompido, ¿no es verdad?
sea bueno, sea malo externamente, da igual. Todo nace de una profunda corrupción. Es este principio pecaminoso el que nos aqueja a ti y a mí. El domingo pasado os dije rápidamente en mitad del sermón que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esta es la idea. El problema está en la naturaleza. El problema está en la naturaleza. Pero llegados a este punto, hermanos, si el sermón te parece difícil, ánimo, sigue. Ahora se va a complicar un poquito más. Pero la pregunta en este punto es la siguiente. Mira, si todos nosotros nacemos con un corazón corrupto delante de Dios, ¿cómo ocurrió? ¿De qué modo llegamos aquí? ¿Qué explica la universalidad del pecado? ¿Qué explica que tú y yo hayamos nacido de ese modo? Bueno, hermanos, esta es una de las preguntas más importantes de toda la Biblia y hay pocos cristianos que la saben responder, pero el apóstol Pablo lo va a responder. En Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, Pablo va a hacer toda una exposición respondiendo a esa pregunta, ¿por qué esto ocurre? Y yo quiero daros un breve resumen de ella porque me parece fundamental para que podamos entender lo que la Biblia enseña del pecado. Mirad, Pablo, apelando a Génesis, nos dirá que Dios estableció a Adán como nuestro representante. Como nuestro representante, como aquel que ha sido puesto por Dios para ocupar el lugar de toda la humanidad. Cabeza representativa de toda la humanidad. Dios no nos trata a ti y a mí como entidades sueltas, como individuos que no tienen conexión con nada. No, Él nos ha puesto bajo la representación de Adán. De modo que el pecado de Adán, su desobediencia al pacto de Dios, al pacto creacional, es imputado o atribuido a toda su posteridad, a todos y cada uno de nosotros. De modo que Dios considera la decisión de Adán como siendo tu decisión, la decisión que Él tomó como siendo mi decisión, porque Dios dice, tú y yo estábamos en Él, y Él nos ha representado acertadamente. Él ha tomado la decisión que tú y yo hubiésemos tomado, y en efecto tomamos todos los días cuando pecamos. Todos los días al pecar le estamos diciendo a Adán, amén. Estamos plenamente de acuerdo con lo que tú has hecho. Eres un fiel representante de la raza humana. Dios ha ordenado que Adán fuese nuestro representante. De tal manera que el pecado de Adán es imputado a nuestra cuenta y nosotros ya nacemos culpables y corruptos. Culpables y corruptos. Pero hermano, alguno puede decir, ¿es Dios justo al obrar de ese modo? Es algo que te puede venir a la mente, ¿no es verdad? Decir, pero Dios es justo al obrar de ese modo. Bueno, hermano, ten cuidado de ir por ahí porque piensa, ¿qué tiene que ver Jesús contigo? ¿Y por qué la muerte de Jesucristo hace 2000 años te limpia y te perdona a ti en el día de hoy? ¿Por qué lo hace? Porque del mismo modo que Dios estableció al primer Adán como nuestro representante, Él estableció al último Adán como representante de su pueblo para que por su justicia y su perdón nosotros seamos justificados, perdonados y santificados. Por lo tanto, de la misma manera que el primer Adán nos representó en pecado, el segundo y último Adán nos representa también en justicia y santidad. Lo dice Pablo, Romanos 5, 18 al 19, mirad lo que dice, lo vuelvo a leer. Así que como por la transgresión de uno, ahí lo tenéis, Adán, vino la condenación ¿a quiénes? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos también justos. Por lo tanto, amada iglesia, todos y cada uno de los que estamos en este lugar hemos nacido en una realidad de culpa y corrupción, de la cual muy difícilmente somos conscientes y mucho menos somos capaces de arrepentirnos y dolernos como deberíamos. Pero lo último que quiero ver acerca de la mirada de Dios y lo que Dios dice acerca de nuestro pecado, lo último, cuarto y último lugar, Dios considera nuestro pecado digno de su indignación, de su ira y de su más vehemente castigo. Tal vez este sea el punto más duro en un sentido, pero también más bello y más glorioso de todo el texto. Dios considera tu pecado, Dios considera mi pecado como siendo digno, merecedor de su justa indignación, de lo que la Biblia llama su ira y de su más vehemente castigo.
El texto nos dice que Dios de tal manera se dolió a causa de nuestro pecado que dice haberse arrepentido de haber creado al hombre. Él se dolió, su corazón se dolió con esa realidad y Él decidió enviar las aguas del diluvio para dar muerte a todo ser viviente en la faz de la tierra. Increíble. ¿Has pensado en Dios alguna vez de esa manera? ¿Lo has visto de ese modo? ¿Lo conoces de ese modo? Sé que a muchos les molesta la verdad bíblica de la justicia de Dios, de su ira, de sus juicios. Pero, ¿sabes? No debería ser así. No debería molestarnos. En realidad nos molesta porque también nosotros estamos manchados por el pecado. Te voy a decir algo que es tan raro, pero tan importante. Si tú y yo portásemos la santidad y la bondad que es propia de nuestro Padre Celestial, consideraríamos la belleza, la ira y la justicia de Dios en sus más vehementes juicios en contra del pecado como algo absolutamente bello, digno, extraordinario, noble, algo que nos llevaría a decirle: ¡Aleluya, Señor! Gracias por ser así. A ver, eso no está tan lejos de nosotros. Aún como seres corrompidos sabemos que es propio del corazón justo aborrecer lo malo e indignarse en contra de la maldad. Aún entre los hombres caídos reconocemos que si una persona es indiferente a un hombre que está violentando a alguien y es indiferente a esa realidad y no actúa, hay una corrupción en ese hombre por no airarse y no actuar consecuentemente ante la maldad. Bueno, si nosotros, siendo corrompidos como somos y manchados por el pecado, reconocemos que hay belleza y gloria en indignarse y en castigar la maldad, ¿cuánto más el corazón puro de nuestro Padre, la mirada celestial, no es gloriosa al actuar de ese modo? Hay un texto bíblico que es extraordinario, me encantaría poder entrar en él abundantemente, pero no lo voy a poder hacer. Pero en Apocalipsis capítulo 19, os lo cuento, luego lo leéis. Apocalipsis 19 empieza con el humo de Babilonia subiendo delante del trono de Dios, el juicio de Dios sobre Babilonia, que es el mundo, ¿no es verdad? El mundo impío, distante de Dios, y el humo sube, y el texto dice literalmente en el versículo 3 que sube por los siglos de los siglos. Increíble. Por los siglos de los siglos. Pero lo increíble de este texto es que mientras el humo sube, humo, expresión de la realidad del juicio eterno de Dios, lo extraordinario es ver la reacción del pueblo de Dios, glorificado en gloria, en santidad, de cara a la realidad de ese juicio. Y lo que el pueblo de Dios, santo en este punto ya, santificado plenamente en gloria, lo que el pueblo de Dios dice cuando ve el juicio de Dios manifestado por los siglos de los siglos, el pueblo de Dios dice: aleluya, aleluya. De modo que aún la propia realidad del infierno no es un punto negro en la creación. La realidad del infierno es otra expresión de la gloria de Dios que traerá más gozo al pueblo de Dios. Sé que es difícil hablar así, pero es real. Es real, es como va a ser. Es como los santos lo verán. Me acuerdo una vez leyendo una biografía de Spurgeon, y él decía que cuando él se rebelaba contra su madre y se ponía duro, como jovencito, hijo de Adán, dice que en cierta ocasión, creo que era Spurgeon, puedo confirmarlo después, pero dice que en cierta ocasión su madre le miró y le dijo: cuando Cristo venga en gloria, con sus santos ángeles, y estemos delante del trono de su gracia, que sepas que cuando Él te condene por el pecado, me pondré de su lado y le diré: sí, Señor, es verdad lo que dices de Él. Doy testimonio. Adelante, juzga, Señor. Claro, dice que en ese momento él tembló entero y dijo: mamá, perdóname, mamá, perdóname. Pero me encanta. Porque esa mujer conocía a Dios. Conocía a Dios. Estaba de su lado. Entendía su gloria, su santidad, su belleza, muy por encima de todas las cosas. Inclusive de un hijo, sé que podría ser un tipo de caricatura lo que ella estaba diciendo, pero no creo que del todo. El Señor aborrece el pecado. Y la historia del diluvio, como lo veremos, ya el domingo que viene entraremos en narrativa más propia.
Es una historia que nos habla de un Dios santo, un Dios glorioso, un Dios bueno, un Dios bello, un Dios hermoso, que a causa de su belleza, gloria y majestad juzga con vehemencia, con dureza y rectitud la realidad del mal. Pero eso, amado hermano, o amigo que estás aquí, nos concierne a ti y a mí. Porque el diluvio es un preludio, es un pequeño adelanto de algo mucho mayor que está por venir. La Biblia nos enseña que viene un día mucho más terrible y glorioso, el día del juicio de Dios, de la ira de Dios, el día de Jesucristo, cuando Él volverá para hacer justicia y establecer su reino. Es verdad, en su primera venida el Hijo de Dios vino como un cordero manso, que no vino a juzgar al hombre, sino a perdonarlo, que vino a derramar su sangre, que fue humillado en la cruz, que no abrió su boca, que fue avergonzado, que permitió que aquellos que venían con violencia le vituperasen y le llevasen a la muerte. Él fue como un corderito manso a morir en el madero. Oh, amada iglesia, pero viene un día y está a las puertas, donde ese mismo Jesús que murió y resucitó entre los muertos, fue sentado a la diestra del Padre, volverá con poder y gloria, ya no como un cordero manso, sino como un león rugiente para hacer justicia y establecer su reino. Uno de los textos más poderosos de la Escritura está también en Apocalipsis 19, del 11 al 16, donde se nos habla de esa venida del Hijo de Dios, diciendo Juan, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amada iglesia, para ir terminando ya este sermón, quiero decirte: este día está a las puertas y yo quiero preguntarte, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Estás preparado para encontrarte con aquel que es fuego consumidor? Con aquel que vendrá para hacer justicia. ¿Tú te das cuenta de eso? ¿Tú te das cuenta de que a cualquier momento la puedes palmar y encontrarte con Él? ¿Tú te das cuenta de eso? ¿Tú te das cuenta de que vives todos los días a un paso de la eternidad? Quiero terminar haciéndote algunas preguntas para que puedas evaluar tu corazón y orar delante del Señor al terminar este sermón. La primera de ellas: ¿alguna vez has visto la gravedad de tu pecado delante de Dios? Una pregunta sencilla pero importante. ¿Alguna vez lo has visto? ¿Has visto la gravedad de tu pecado delante de Dios? ¿Te has visto delante de Él? ¿Has llegado a la raíz del asunto? Más allá de la superficie, consecuencia. ¿Has llegado a la raíz del asunto de manera sincera, profunda, íntima? ¿Te has arrepentido con dolor en tu alma? ¿Has confesado tus pecados delante del Señor? ¿Lo has hecho sinceramente alguna vez? Y la última pregunta que quiero hacerte es si reconoces la necesidad de Cristo. Si reconoces tu necesidad íntima y personal de Jesucristo. A partir del domingo que viene, con la ayuda de Dios, vamos a ver la construcción del arca y vamos a ver la necesidad que tenemos de la salvación y del medio de salvación que Dios mismo nos ha provisto. Pero de nada va a servir hablar del arca si tú no eres consciente del pecado y si no sabes que el diluvio está a las puertas. Serás indiferente, completamente, no podrás verlo. Pero yo espero que el Espíritu Santo pueda ayudarte en esta mañana a poder tal vez por primera vez ver la realidad de tu pecado y confesarlo delante del Señor.
Termino por 1 Juan capítulo 1, versículo 5, donde la palabra del Señor dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Ninguna. Él es luz. Su mirada es luz. Pura luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué haces cuando estás solo, hermano? ¿Qué haces cuando estás solo? Si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Palabra del Señor.